Nutrición, tecnología, rendimiento deportivo. Empieza un reto, el podcast de India, presentado por Javi Guerrero y Clara Montesinos. Hoy vamos a hablar de la cafeína y de cómo afecta al rendimiento deportivo. Me acompaña Javier Guerrero, nutricionista deportivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, con muchas ganas de hablar de este tema. Y además tenemos como invitado a Alfonso Urquiza, deportista de élite, forma parte del equipo español de judo y además estáis trabajando de manera conjunta en la planificación nutricional y en cómo afecta la cafeína a tus entrenamientos y competiciones. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, lo primero que queremos saber, porque bueno, este podcast se llama Empieza un reto, y lo primero es, ¿cuál es tu próximo reto? Bueno, a corto plazo, muy a corto plazo, los Juegos del Mediterráneo, la semana que viene ya el día 30, y a partir de la semana siguiente de los Juegos del Mediterráneo empiezan la clasificación de París, de los Juegos Olímpicos de París. Entonces tendremos diferentes torneos, que el primero será en Budapest, y bueno, pues a corto plazo esos dos torneos, los Juegos del Mediterráneo en Argelia y el Grand Slam de Budapest la semana siguiente. Muy buenos retos. Sí. Muy buenos retos. Javi, cuando llega a ti un deportista como Alfonso, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo empiezas a trabajar? ¿Cuál es el planteamiento? Pues yo lo primero es que me pongo a saltar, a gritar y a celebrarlo, como cuando a mi hijo pequeño, si le diesen las llaves de Toys R Us y le dijesen puedes quedarte aquí a jugar todo el día, pues yo empieza siempre así, ¿no? Porque, claro, al final Alfonso está en la élite mundial del judo. Es decir, hay muy poca gente en el mundo que esté a su nivel, y el poder empezar o poder tener la oportunidad de trabajar con gente así, pues es un auténtico privilegio y una maravilla, ¿no? Y sobre todo a la gente o a los locos que disfrutamos tanto de nuestro trabajo y de cómo intentar hacer malabares para que la nutrición tenga un significado y una relevancia en los resultados de deportistas con este nivel, pues es una maravilla. ¿Por dónde empezamos? Pues lo primero que hay que entender es dónde podemos nosotros impactar positivamente en el rendimiento en este caso de Alfonso, ¿no? Entonces hay como una especie de trabajo de investigación brutal para entender cómo vive Alfonso, dónde entrena, a qué horas, a qué temperatura, cuál ha sido su trabajo previo con otros nutricionistas, sus objetivos, sus intereses, sus motivaciones. Entonces ahí hay como un trabajo brutal para intentar entender muy bien el contexto de Alfonso. ¿Y cómo llegáis a la conclusión de trabajar con la cafeína concretamente? Pues esta fue buena. Yo creo que no fue hasta ya pasado unos meses, ¿no? Y unas primeras competiciones. Aquí igual Alfonso nos puede contar un poco mejor, pero sobre todo el gran punto de interés para intentar probar cosas diferentes con la cafeína fue entender el programa que tienen ellos de competición. O sea, cómo un torneo discurre, ¿no? Al final bueno, pues tienes experiencia con otros deportes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tenis o de las motos, ¿no? Que compiten y luego tienen bastantes horas hasta otra vez la siguiente competición. En el caso del judo, aquí nos lo puede explicar Alfonso mejor, pero va todo seguido. Entonces, claro, el problema es su cuerpo invierte mucha cantidad de energía, pierde digamos que va perdiendo capacidad, no es como la batería del móvil. Entonces una de las cosas que necesitamos es que sobre todo conforme va avanzando el día y va pasando rondas, cada vez son más complicadas, ¿no? Entonces al final hay que entender el judo como un deporte de estrategia, pero con un componente físico elevadísimo, donde la cafeína, no voy a decir que es un factor determinante, pero sí puede ayudar mucho a volver a resetear esa batería de Alfonso, ¿no? El ponerlo otra vez a pleno rendimiento o intentar llegar al 100% de carga y capacidad en cada uno de los combates que tenga durante un fin de semana. Porque ¿cómo es un torneo, Alfonso? Cuéntanos, para la gente que no conozca el judo, cómo es un torneo y el tema que también hemos hablado alguna vez de los cortes de peso, ¿no? De dónde competir, sí, y por qué. Para empezar un torneo, normalmente digamos que empezamos sobre las 9 de la mañana, 10 de la mañana, un poco depende de la participación incluso del país en el que estemos, ¿no? Y pues si el primer combate te toca, digamos, entre las 9 y las 10, el siguiente combate, la siguiente ronda puede ser 1 hora y media más tarde, la siguiente ronda puede ser 1 hora más tarde. Digamos que cada ronda se va acercando media hora en el tiempo, porque quedan menos participantes. Cada ronda que se va pasando, la mitad quedan fuera o la otra mitad va ganando y va subiendo puestos. Por lo tanto, tienes menos tiempo de recuperación cada ronda que vas ascendiendo, y es decir, cuanto más arriba estás y cuanto más rondas pasas, tu cuerpo necesita estar más activo porque tienes menos tiempo de recuperación que al principio.
Entonces, ahí viene un poco la magia o la clave de cómo encontrar que tu cuerpo no esté descansado completamente y siga activo, pero claro, tampoco te pases de activación. Entonces, claro, ahí era el prueba y error que estábamos trabajando y que creo que estamos cerca, o incluso que creo que hayamos conseguido la clave. Y todo esto hay que añadirle, de hecho, pues que competimos en un deporte que se compite por categorías de peso. Por lo tanto, tenemos que reducir el peso hasta en el que estamos. Mi categoría en este caso es menos de 81 kilos. Por debajo sería menos de 73, sería imposible por mi morfología. Por encima sería menos de 90, que tampoco me cuadra. Yo creo que mi estructura pues está bien diseñada para 81 kilos. Y mi peso normal pues suele variar entre 84 y 85 como mucho. Si peso más no lo puedo decir aquí porque estoy con Javi. Pero más o menos es mi peso de normal. Entonces digamos que las 2 últimas semanas es cuando ajustamos más, apretamos y bajamos esos 3 kilos, 3 kilos y medio y llegamos al día del pesaje perfecto. Nos pesamos siempre el día de antes, el viernes en este caso, y la competición es el sábado. Entonces, bueno, pues nos da tiempo. También ahí es importante ese periodo de recuperación desde el pesaje hasta la competición, que lo cuidamos con mucho detalle y con mucho mimo. Y que es muy importante de cara a que ahí quizás hemos tenido que deshidratar 1 kilo o bajar un poco de agua, cómo recuperarlo para que al día siguiente estemos perfectos y no nos afecte en nada, ¿no? Creo que es algo que por supuesto no se debe hacer en la vida normal, ¿no? Pero al final somos profesionales y nos dedicamos a esto y estamos dando con la tecla adecuada de cara a hacerlo de la mejor manera posible y que nuestro rendimiento no disminuya, sino que incluso aumente. Porque ¿cómo funciona la cafeína? Para empezar, para ver cómo está funcionando en el cuerpo de Alfonso, ¿cómo funciona? Claro, esta pregunta es muy buena, Clara, sobre todo porque yo creo que todos estamos muy acostumbrados, ¿no?, a asociar, o cuando pensamos en cafeína, el café y lo necesito para activarme por las mañanas, pero es muy importante entender que en el contexto del rendimiento deportivo, cuando nuestro cuerpo, vamos a decirlo así, entrena o se fatiga, produce una molécula que se llama la adenosina. Entonces, nuestro cuerpo tiene un receptor, ¿no? Vamos a imaginarnos que es como una especie de llave y cerradura. Entonces la adenosina se une a ese receptor y entonces nos genera una sensación de sueño. Es decir, nosotros fatigamos al cuerpo y nuestro cuerpo automáticamente, bioquímicamente, es capaz de decirnos: oye, tío, te has pasado, necesitamos recuperar. ¿Cómo entiende el cuerpo que podemos recuperar? Durmiendo y descansando. Entonces, cuando se une esa adenosina con el receptor, esa llave con esa cerradura, nos entra como una sensación de sueño, ¿no?, post fatiga. ¿Cómo trabaja la cafeína? La cafeína es exactamente igual que la llave que metemos en la cerradura con la adenosina, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hacemos trampas y lo que hacemos es cambiar la adenosina por la cafeína. Entonces, la adenosina no se une al receptor y yo no tengo esa percepción de sueño. Que no quiere decir que mi cuerpo ya esté recuperado, que ese es el gran problema que tiene en el mundo del rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, al final la cafeína lo que nos ayuda es a no tener esa percepción de fatiga, además de, pues bueno, estimular el sistema nervioso central y muchas otras cosas. Por ejemplo, hay una parte también negativa dentro de la cafeína, ¿no?, que es el tema de estimular la diuresis, que en el caso de los judokas tenemos que, es una línea muy, muy, muy fina, porque ya venimos de hacer un corte de peso donde a lo mejor te deshidratas y si te pasas con la cafeína al principio de la competición, estimulas la diuresis, más luego con el judogi, en función de la temperatura del sitio donde compitan, ¿no?, se pueden deshidratar más. Entonces la cafeína al final juega un papel muy importante en el rendimiento, sobre todo, ya no digo del judo, sino en el caso de Alfonso, ¿no? Y entendiendo esto y viendo el resultado y el rendimiento de las primeras competiciones, vimos muy interesante romper la norma que hay de cómo se trabaja con la cafeína, y entonces aquí, pues bueno, estamos personalizando mucho el trabajo con muchísimo control por detrás para ver dónde es el punto óptimo de cafeína, con cuántos miligramos y sobre todo en qué momento de ese día de competición. Y lo estás notando, que está haciendo como un body hacking, ¿no?, que es lo que hablas tú siempre, Javi, de esto. ¿Qué notas cuando Javi empieza a experimentar? ¿Lo notas? Sí, por supuesto. De hecho, estábamos aquí una mañana, estábamos hablando y bueno, pues yo digo: Javi, yo necesito cafeína para funcionar. Pero claro, el gran problema que tenemos los deportistas, digo el 90% o mucho más porcentaje de los que yo conozco y de los que convivo, es que no sabemos cómo tomar la cafeína. La tomamos por sensaciones. Ni cuándo la tenemos que tomar, ni cómo la tenemos que tomar, ni por qué la tenemos que tomar, ¿no?
Entonces, pues si tú estás tomando algo que te va a venir bien, pero no sabes cómo hacerlo, posiblemente igual te está dando lo contrario. O sea, no te está aportando lo que te tiene que aportar. Y entonces pues empezamos a probar y vamos a ver las primeras competiciones y yo le decía, bueno, vamos a probar cafeína sí, cafeína no, cuánta cafeína, cuánta no. Y hubo una competición que metimos una dosis pequeña de cafeína. Y entonces yo nada más acababa y le digo, Javi, creo que esto es poco. Entonces necesito más porque mi cuerpo... necesito más activación, necesito más... Al final también es parte psicológica, ¿no? Yo pienso. Creo que por supuesto funciona, pero creo que también la psicología en el deporte de decir, bueno, voy bien, estoy activo, es importante. Y entonces vinimos a una competición y yo le dije a Javi el lunes, oye, hay que meter más cafeína. Y entonces me dijo, hacemos un experimento. Vente para acá y vamos a experimentar. Esto es lo de las llaves del Toys R Us. Sí, Pues ahora que me has dicho tú necesito más, ahora es cuando me lo voy a pasar bien. Claro, y entonces yo cuando empezamos a hablar y al principio estábamos hablando de una dosis que yo decía, estás loco porque al final vamos a ver, me dice, esto es lo máximo que se puede. En teoría, según el papel, según los estudios, esto es lo máximo que se puede. Pero vamos a meter más. Vamos a ver cuánto tu cuerpo es capaz de meter de cafeína. Claro, tú llegas aquí y te dicen que vas a meter a tu cuerpo una bomba de cafeína, pues que te va a explotar por todos los sitios. Yo decía, bueno, mi preocupación era a ver cómo duermo esa noche. Claro. Pero creo que hicimos un experimento súper chulo de un día metiendo muchísima dosis de cafeína. No me acuerdo ahora cuánto metimos. Yo creo que tocamos cerca de los 7 miligramos kilo si no los pasamos. ¿Cuál es el máximo? En teoría, el máximo que dicen, ¿no? Que es como la tolerancia, es como cuando antes se pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Es hasta donde llega la vista, ¿no? Sí. Pues son 6 miligramos kilo. Vale. Entonces, sobre todo es lo que contábamos, ¿no? Que, bueno, por el perfil de torneos que tiene Alfonso, claro, el tema es que no hay que dar la cafeína toda de golpe al principio, sino hay que secuenciarla, incluso que Alfonso llegue a tener la capacidad de elegir cuántos miligramos kilo en función del cuadro que le toque, ¿no? Porque igual tiene un combate que le desgasta muchísimo, ¿no? Recuerdo que me decías lo del campeón del mundo, si tenemos un cuadro complicado que a lo mejor en 16avos o en octavos hay un combate que nos ha desgastado mucho, igual tenemos que poner el 70 o el 80% de la cafeína post ese combate, por lo que contábamos antes, ¿no? De cómo funcionaba la adenosina, por hackear al cuerpo y que por lo menos de cara al siguiente combate él no tenga esa percepción de cansancio. Porque hay una cosa que a mí me recuerda mucho a Alfonso, a un piloto de Fórmula 1 de MotoGP. O sea, es gente que tiene que pensar muy rápido y con mucha claridad. O sea, no es un deporte solo físico, ¿no? Como a lo mejor se puede ver por la tele de, pues estoy viendo a dos deportistas que están intentando proyectarse uno por encima del otro y esto es fuerza pura. Aquí hay un componente mental brutal y muchas veces nosotros lo decimos, ¿no? O sea, nosotros no vamos a hacer nada que marque una diferencia brutal con el resto, ¿no? Pero es lo que le decía, si podemos sacar una proyección más que el otro o podemos tener 2 milisegundos más para pensar más rápido que el otro, ahí está la medalla, ¿no? Entonces, ahí vino la super prueba y básicamente lo que hicimos fue chequear cómo él tenía su capacidad física y su capacidad cognitiva. O sea, medíamos la respuesta del cerebro a nivel de concentración y velocidad de reacción, porque muchas veces, lo que decía antes también Alfonso, ¿no? Es una línea muy delgada la cafeína porque si sale muy sobreestimulado puede cometer muchos errores, ¿no? Porque vaya muy rápido, claro, porque haya pasado de vueltas, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esa fue la prueba. Luego, lo que ya no sé es cómo fue la noche. No, pero curiosamente no dormí mal del todo. Es cierto que fue un día de entrenamiento que era duro. Y entonces repartimos un poco la cafeína durante todo el día. Pero el hecho de que por la noche yo le estaba mandando las cosas y tanto pues la prueba con una aplicación que teníamos con el teléfono móvil y demás. Y joder, estoy contento porque al final hemos hecho un día como un experimento que nos está saliendo bien, que al final va a ser beneficioso para nosotros, que estoy probando mi cuerpo y creo que al final es pues un poco... Yo siempre digo, ¿no? Que en el deporte o en el judo, ¿no? Que es lo que ha dicho Javi, al final es un combate de 4 minutos, incluso un poquito más si se larga si estamos en el empate, pero que en 1 segundo, en 2 segundos puedes perder. O sea, no es esto si te marcan un hipón
proyectas con toda la espalda de sipón y te lo marcan en el segundo 5, los otros 3.55 no te sirve de nada porque has perdido. Entonces, es lo que estamos hablando, ¿no? Que es tan frágil esa línea, es tan delgada de puedo ganar, puedo perder, y lo que no se mide no se va a mejorar. Entonces, esto era la clave, ¿no? Medir cuánto teníamos capacidad de meter en mi cuerpo, cómo poder meterlo y cómo nos iba a funcionar. Vemos que cuando he metido una capacidad muy grande de cafeína en mi cuerpo, he funcionado bien, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel cognitivo, y nos ha ido bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, o lo que estamos haciendo, es esa cantidad de cafeína, cómo la vamos a introducir durante la competición. Pero claro, lo más difícil que es durante los entrenamientos, y es cómo va a afectar la cafeína a mi cuerpo y que no me afecte negativamente, ya lo hemos probado. No vamos a ir a una competición con una cantidad de cafeína tan excitada y vamos a llegar al primer combate y voy a ir a entrar a 200 pulsaciones y... pues no. Entonces creo que esta prueba y error, creo que este experimento nos ha venido muy bien y va a ser un antes y un después, la verdad. ¿Y cómo, porque estáis hablando de la cafeína, cómo te tomas esa cafeína? Bueno, eso ya es un poco más cosa de Javi. Al final es un poco ver cómo podemos introducir la cafeína, si en sud, si en pastillas, si en geles, si en café, por supuesto, ¿no? En café de primera hora por la mañana. Y ir introduciendo todo en función, pues si tengo un entrenamiento de judo más duro, vamos a meter antes del judo una cantidad más grande de cafeína. ¿Con qué lo metemos? Con un sud que tenga más cantidad de cafeína, perfecto. Por la mañana, pues un café. Ahí hasta conseguir la dosis tan grande que conseguimos ese día. Porque da igual, Javi, cómo se tome la cafeína. Una pregunta que a mí me interesa, ¿la Coca-Cola? Claro, yo creo que ¿Bien claro, yo creo que aquí hay dos partes, ¿no? La primera, explicar que al final nuestro cuerpo genera más tolerancia a la cafeína, ¿no? O sea, eso es lo primero. Que de hecho hay una de las cosas que yo creo que más cabrea a Alfonso y a casi todos los deportistas, que es que pues días o semanas antes de una competición importante no hay que estimular para nada con cafeína. Por el mismo principio de acción, ¿no? Que explicábamos antes. Al final lo que hacemos es damos cafeína, bloqueamos esa acción de adenosina con el receptor, pero el cuerpo es muy listo, porque tu cuerpo sigue estando fastidiado, ¿no? Entonces se empiezan a producir más receptores de adenosina, porque hay más concentración de adenosina, ¿no? Entonces necesitamos cada vez más dosis de cafeína para mantener el mismo efecto, que es que no tenga esa percepción de fatiga. ¿Qué es lo que ocurre? Que es lo que documentaban con esos 6 miligramos kilo en muchos estudios de fisiología, ¿no? Que empieza a generarse problemas como a nivel nervioso, ¿no? Y eso puede suponer una bajada de rendimiento. Entonces, al final, claro, ya no solo es cuanta más cafeína mejor o dar la cafeína en el punto concreto, sino lo primero es como limpiarnos para que el efecto de la cafeína se potencie al máximo. Y luego, al final, cafeína podemos encontrar en los alimentos normales, ¿no? Yo creo que el café es lo que todo el mundo tiene en su cabeza. En el té también tenemos teína, que simula más o menos el efecto de la cafeína. Tienes también toda la parte de la suplementación, que hay diferentes tipos, ¿no? Tenemos la cafeína normal y convencional, y luego está la cafeína anhidra, que básicamente es sin agua, que se asimila muchísimo más rápido. Y luego, por ejemplo, inclusive también lo podemos encontrar en forma de medicamentos, que la liberación es mucho más sostenida. O sea, no es tan rápida a lo mejor como en un gel o como en un shot o como estas cosas, ¿no? Entonces, lo bueno que tenemos los nutricionistas es que a día de hoy hay muchísimo material para poder elegir. Y al final, yo creo que Alfonso está dando antes con la clave, ¿no? Aquí no es dar una recomendación general de cafeína, sino ahora que tenemos a Alfonso aquí, es bueno decir que es una estrategia que llevamos muchos meses trabajando y entrenando para Alfonso en función de gustos, preferencias, prioridades, y al final lo bueno que tiene también el deportista es que tiene muchas cosas donde elegir, ¿no? Preguntabas antes por la Coca-Cola, sí. Que todo el mundo tiene como las bebidas energéticas, ¿no? Que es un procesado, que tiene azúcar, que es como que sería lo último que nosotros daríamos, ¿no? Al final yo siempre digo que no hay alimentos buenos o malos, sino que depende mucho de cada uno y del contexto. Yo, por ejemplo, el sábado yo salí 3 horas con la bici, me junté con gente mala que no me tenía que haber juntado y me llevaron muerto. Entonces yo tuve que parar en una gasolinera a comprarme una Coca-Cola con azúcar y con cafeína para poder llegar a casa, ¿no? Porque al final yo analicé y dije, bueno, necesitas estos nutrientes en una matriz.
que no es lo ideal cuando hablamos desde el punto de vista de una matriz biológica como puede ser un alimento, ¿no? Como puede ser el chocolate, como puede ser el café, pero en ese contexto y en ese momento yo necesitaba tanto azúcar como cafeína. Y la matriz que tenía en la Nacional 340 estaba dentro de una nevera en una gasolinera, ¿no? Entonces, hace falta también abrir mucho la mente, ¿no? Para que entender que nuestro cuerpo es química y todos los alimentos y todo absolutamente lo que metemos por la boca, ¿no? Que somos capaces de degradar en nuestro sistema digestivo, absorber, asimilar y rentabilizar en las células, también son compuestos químicos, ¿no? Entonces, ahí volvemos otra vez a la reflexión del principio, que yo creo que los nutricionistas disfrutamos muchísimo con estos proyectos porque se salen de la norma y es como tienes que empezar a pensar en cosas muy locas para conseguir darle un segundo más, y eso normalmente no está en los estudios que todos los judokas o todos los nutricionistas que tienen judokas siguen, ¿no? Es vamos a ver qué cuenta el panorama científico internacional y vamos a aplicar la norma, ¿no? Entonces todos seríais campeones olímpicos. Entonces aquí también hay que encontrar deportistas locos que digan, yo me fío, claro, y a ver cómo sale. Claro, porque justamente esto es una cosa que, Alfonso, yo estoy encantada de que estés aquí, pero le estás dando muchas pistas a tus contrincantes. Bueno, tampoco pienso, ¿no? Pero al final, ¿quién no toma cafeína para competir en el deporte de élite? ¿O quién no se suplementa hoy en día, ¿no? O quién... Creo que al final... la clave es lo que yo te he dicho antes. No es la cafeína que estás tomando, sino cómo la estás tomando. Yo te puedo decir la cafeína que tomo, pero si te la tomas todo de golpe, va a ser más perjudicial que beneficioso. Por lo tanto, al final no es dar ventaja o desventaja, y al final creo que tenemos que preocuparnos en nosotros, ¿no? Creo que el trabajo, o sea, el equipo que yo tengo alrededor mío, pues confío plenamente en él. En este caso, en este cúspide de mi equipo, que es la nutrición, que es Javi, pues confío plenamente en Javi. Y es la suerte que tenemos, ¿no? De tener ese feeling y esa confianza de vamos a probar esto, vamos a ver cómo funciona. Y yo pues le doy total confianza en decirme esto sí, esto no, esto vamos a probar esto, ¿sabes? Y me puede ir bien, me puede ir mal, me va mal, lo corregimos, me va bien, vamos a mejorarlo. Creo que es la solución, ¿no? Y creo que es el camino que tenemos que seguir. Yo creo que eso es lo que está diciendo es un poco la clave de la nutrición hoy en día, que es no hay nada genérico para todo el mundo. Vendrá a lo mejor un deportista que practique el mismo deporte que tú, consuma lo mismo que tú y no le vaya igual de bien que a ti, incluso le vaya mal. Sin duda. De hecho, yo cuando conocí a Javi, creo que es lo que más me llamó la atención de India o del proyecto o de lo que es India, ¿no? Digamos. Y es que cada deportista es una persona diferente y no es lo que le valga a uno le vale a otro. O sea, lo que me vale a mí y lo que estoy haciendo trabajando conmigo es lo que me está valiendo a mí. Que me vale a mí no tiene por qué valerle a mi compañero o a mi rival o a quien sea. Le puede ir bien o le puede venir mal. Entonces, claro, esa individualización, ese estudio personalizado de cada persona, de cada deportista, o en este caso en mí mismo, creo que es lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó y hizo que encajásemos tan bien Javi y yo en ese aspecto, ¿no? Que trabajaba plenamente y personalmente en mí y se enfocaba en todo lo que me podía beneficiar para mi trabajo. Entonces, creo que es lo más importante ahora mismo, que al final lo que yo haga, o por ejemplo, o la nutrición que yo esté llevando, o la suplementación en este caso con cafeína, es lo que a mí me sirve. Pero es que igual a otro deportista le va a ir otra cosa diferente, otra dosis, o igual no es capaz de asimilar la dosis tan alta que en ese experimento que realizamos yo había asimilado, porque su cuerpo lo digiere de otra forma, o es negativo para él. Entonces creo que cada persona es un mundo y sobre todo cada deportista es muy diferente y no a todos nos sirve lo mismo, por supuesto. ¿Y la cafeína es solo para los deportistas de élite como Alfonso o una persona de la calle que entrena cuando quiere o cuando puede tomar cafeína? Bueno, vamos a ir un poco a la reflexión de antes, ¿no? Es decir, ni bueno ni malo, depende mucho del contexto de cada uno. O sea, yo, por ejemplo, en el caso de Alfonso sí que es verdad que te aventuras a ver, o sea, entiendes que al final es un recurso que el cuerpo de Alfonso va a necesitar y que nos podría llegar a generar, ¿no? Una ventaja competitiva frente al resto, y entonces te pones pues a investigar, ¿no? A controlar un montón de datos del contexto de Alfonso. O sea, por ejemplo, empezamos también a ver temperatura, que eso también tiene una relevancia indirecta en función de la estimulación con cafeína o no que aportemos. Pero claro, cuando luego te vas
al atleta amateur, ¿no? Ese papá o esa mamá que lidian con la familia, con el trabajo y que buscan esos 60, 90 minutos al día, el que más para poder entrenar, ¿no? Claro, te das cuenta que al final la cafeína es una trampa. O sea, no es una ayuda ergogénica para mejorar. Tienen un mal ciclo de sueño, van muy estresados y muy estresadas en el trabajo, la conciliación familiar es súper complicada hoy en día y luego a las 9 de la noche se van a hacer las series. Entonces ellos realmente están utilizando o probablemente estén utilizando la cafeína con es la versión negativa del body hacking, ¿no? De, bueno, pues aunque yo esté cansado necesito ir a entrenar. Eso genera más cansancio y entonces nos encontramos con gente que va súper perdida con la estimulación de cafeína y llega el jueves por la tarde y están muertos. Y básicamente el fin de semana es para dormir y descansar. Entonces, yo creo que ahí la responsabilidad que tenemos los nutricionistas es, lo decía Alfonso, ¿no? Hay muchísima tecnología a día de hoy, ya hay muchísimos sensores que nos ofrecen muchísima información del contexto personal individual de cada uno y ahí es donde nosotros tenemos que decir cafeína sí, cafeína no, de esta forma y de esta manera. Y entonces intentar buscar, ¿no? Gracias a la nutrición, que sobre todo el atleta amateur rinda de lunes a domingo, pero no solo rinda en el entrenamiento, rinda en el curro, rinda en casa, que al final es lo chulo, ¿no? Oye, yo disfruto haciendo lo que hago en mi trabajo, llego a casa y tengo muchísima energía para jugar con mis hijos y luego, oye, además de todo eso, soy capaz de irme a las 9:30 de la noche a hacer series y a tener energía, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Aquí hablamos de la cafeína, pero casi es como un problema generalizado, ¿no? Que la gente intenta buscar muchos recursos o muchos suplementos o muchas estrategias que me permitan intentar engañar al cuerpo para rendir un poco más y creo que tiene que ser una cosa totalmente diferente, ¿no? Deberíamos buscar una solución que nos ayude a largo plazo, no tan a corto plazo como estamos hablando en el caso de Alfonso para una competición un sábado a las 12 del mediodía. Porque yo tengo mucha curiosidad en qué comes en un día, que obviamente es tu planificación de nutrición, que no le puede servir a nadie y que nadie que esté en su casa va a decir, yo voy a comer lo mismo. ¿Cómo es un día tuyo con entrenamientos? Sí, vale. Para mí ahora es más fácil, porque ahora me levanto, miro una aplicación y directamente ya sé lo que tengo que comer y cómo tengo que comer. Entonces para mí eso me ha solucionado en gran parte la vida y los quebraderos de cabeza de qué tengo que comer, qué voy a comer, porque yo muchas veces antes llegaba a casa de entrenar a las 12 y me iba al supermercado y entonces ya compraba la comida y ya decía la comida, ahora ya no, ahora ya tengo la comida, lo tengo que mirar el domingo o el lunes para prepararme toda la semana, pero ya tengo toda la semana perfecta. Y para mí eso, para empezar, ya me ha facilitado la vida, sobre todo a nivel de tiempo y a nivel de rendimiento, por supuesto. Entonces me levanto por la mañana temprano y bueno, pues suelo desayunar, hay un desayuno que me gusta que es un ProLight de, no sé si lo he dicho bien. Sí. De leche con avena, plátano y algún fruto seco. Y eso ya, con eso ya nos vamos a entrenar. Y después de entrenar, tengo ya mi tentempié o mi almuerzo, digamos, ¿no? A las 12 del mediodía. Y luego ya pues comemos a las 2. Lo bueno es que tengo una variedad de recetas para comer brutal. Entonces no es como siempre arroz. Esto es el mito de los deportistas que siempre comen arroz, pasta. Yo he sido de esos. Yo he sido de los que estaba comiendo 5 días a la semana arroz. Y el domingo me hacía una cazuela de arroz gigante y con eso iba toda la semana. Ahora ya no. Ahora ya tengo suerte, entre comillas, ¿no? Entonces ahora tengo una variedad brutal de combinaciones de platos de comida que, por ejemplo, uno, ¿no? Que es de mis favoritos, que es espaguetis al tagliatella con espinacas, roquefort y atún, me parece. Ese es buenísimo. Y me encanta. O sea, me parece brutal. La pimienta, que la he añadido como, digamos, sazonador en todos mis platos, me parece brutal. Y con postre, normalmente si no soy una oncita de chocolate, normalmente, que es algo que está bien, ¿no? Y nada, pues a media tarde, justo que es la hora de entrenamiento, yo entreno de judo, que digamos que es por la mañana esa preparación física, las pesas o lo que sea, y por la tarde es el judo, que digamos que es el entrenamiento más fuerte y más importante, porque es un gasto calórico que también lo medimos, y es un gasto calórico pues, de entre 800 y 1200 calorías cada día solo concentrado en un entrenamiento de 1 hora y media a 2 horas. Entonces, justo antes de ese entrenamiento, pues hacemos una merienda, que justo antes hemos hablado, y ahora pues estamos trabajando mucho con la papilla,
que... La papilla que yo le doy a Oliver en el biberón. Pues, ¿y qué tal? ¿Te gusta o estás ahí un poco...? No, me gusta ¿sí? bastante, la verdad. Al principio era un poco reacio, porque claro, vas al supermercado, 28 años y me compro una papilla, pues una de dos es para mi hijo o no sé, al final. Pero bueno, al final, poco a poco le fui cogiendo el gusto y ahora es algo que me gusta. Y creo que me viene muy bien, creo que he dado con la tecla adecuada, porque muchas veces, cuando llego aquí y llego a Javi, es que ese ansia de ir a entrenar y merendar demasiado, luego, claro, es perjudicial. Claro. Al final, en un deporte como el judo, que desde calientas 10 minutos y en el minuto 15 de entrenamiento ya estás trabajando a una intensidad de 160 pulsaciones, 180 pulsaciones, cuando no haces una buena digestión o has merendado demasiado, no te voy a decir que el entrenamiento ya se vaya al garete, pero no es un buen entrenamiento, porque no has metido al cuerpo la gasolina necesaria y ya no estás entrenando bien porque o te duele la barriga o porque estás lento o estás pesado. Y creo que es algo que yo cometía mucho ese error y creo que he mejorado bastante y sigo mejorando, ¿no? Que no llego con unas digestiones tan pesadas al entrenamiento del judo, que para mí es lo más importante. Porque la preparación física, al final, con el desayuno más o menos, pues sueles llegar bien, hay una distancia de entre el desayuno y el entrenamiento que te da tiempo a hacer esa digestión. Pero claro, si merendamos a las 6 y el entrenamiento de judo a las 7, era muy importante adecuar esa merienda para que tuvieses la energía suficiente en el entrenamiento, pero no llegases pasado, lo mismo que un poco con la cafeína, ¿no? Que no llegases pesado, no llegases con el estómago lleno y que encima te fuese bien para entrenar. Y creo que hemos dado también con una parte muy importante del día a día, que es la merienda y que es muy importante para mí. Y luego pues a las 9:30, 10, la cena, ¿no? Que al final es algo que me costaba porque yo cenaba muchísimo. Yo cenaba muchísimo. Al final yo tenía un gasto calórico que cuando le mando a Javi tenía un gasto calórico al día de 4.500, 5.000 calorías a diario. Y es un gasto calórico brutal. Yo llegaba a casa a las 9:30 de la noche y cenaba una locura. Pero claro, luego me tenía que ir a dormir a las 11. Y me pasaba pues como cuando merendaba. Claro. Que me iba a dormir con un estómago pues extremadamente lleno. Claro. Pero yo creo que eso es algo que pasa muchísima gente, ya no deportistas de élite, sino que la gente que entrenamos por la tarde-noche, llegas a casa con muchísimo hambre, cenas, pero luego quieres dormir pronto porque quieres descansar y es como, no puedo, ¿cómo combino todo? ¿Sabes? Ese es el gran problema y es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces al final es, como mucho, se me va la sangre al estómago, no descanso bien, como no descanso bien sigo generando más adenosina, necesito más cafeína, ¿no? Y es como... Y al día siguiente ya estás otra vez mal. Claro, ya estás... Entonces, yo creo que aquí, lo ha dicho Alfonso al principio, ¿no? La clave es la planificación. Y cuando llevamos vidas tan complejas, ya yéndonos al deportista amateur, y también hay una vida compleja, sobre todo a nivel de carga de entrenamientos en el deportista profesional, yo creo que la clave del éxito es el orden. Porque el orden te permite saber si lo que estás haciendo te está ayudando a mejorar o no. Entonces, al final, si eres ordenado, ¿no? Pues puedes saber si te va bien 100 miligramos de cafeína, 200 o 1000, pero claro, cuando llevas ese descontrol... Claro, dentro del desorden es, ¿esto me ha sentado mal o bien? No lo puedo saber, porque he comido tantas cosas tan diferentes o me han pasado tantas cosas. Sí. Para mí hay una frase que la tengo casi a diario, ¿no? En mi día a día, y es: quien comete el error en la planificación, planifica su error. Es que es tal cual. Qué buena frase esta me la guardo. Sí, yo también. Entonces, sí, claro. Si estás planificando algo mal, es que al final te va a salir mal lo que estás haciendo. Aunque día a día estés trabajando y no, es que yo hago todos los días esto, ya, pero lo estás haciendo mal. Si la planificación está mal, el resultado final va a estar mal. Entonces es tal cual. Si tú cometes ese error planificando, vas a planificar el error. Es que sin duda a largo plazo va a ser así. Y creo que es la tecla o la situación perfecta con la que hemos dado ahora mismo. Cómo mejorar mi día a día a nivel de nutrición para que pueda entrenar bien, no tenga digestiones pesadas, que es súper importante, no tenga que ir al entrenamiento con el estómago lleno ni mucho menos que no haya merendado lo suficiente y claro, en mitad del entrenamiento me pegue un bajón, que también es importante. Y luego el hecho de me voy a dormir y voy a dormir tranquilamente, voy a descansar, no estoy lleno, no me cuesta 1 hora y media conciliar el sueño, porque al día siguiente ya voy a ir con el sueño que tengo atrasado el día anterior. Entonces, bueno. Y entonces para cenar, que nos estabas diciendo, ¿cómo habéis dado con esa cena para poder recuperar y descansar? Al final, creo que las cenas hemos bajado un poquito la cantidad de hidratos, que yo también eso lo hacía un poco regular, entre comillas, ¿no?
Y estamos haciendo cenas que, por ejemplo, ahora en verano, una cena que a mí me gusta mucho, que es una ensalada con tomate, anchoas, que yo soy de Santoña, entonces yo le mando una foto a Javi y le digo, Javi, no es lo mismo una ensalada normal que una ensalada con esas anchoas. Claro, ¿no? pero es que las anchoas que tienes en casa no son las que tenemos todos en casa, ¿eh? Y ¿qué más tenía? Tenía judías verdes, que yo nunca había comido judías verdes para cenar, porque al final las judías verdes, no, para comer judías, que es el típico plato de madre, ¿no? Sí. Y yo me lo echaba a la ensalada y me parecía que estaba brutal. Y yo nunca había comido una ensalada con judías verdes, ¿sabes? Y bueno, y luego de postre, otra vez, creo que tengo un yogur o la fruta o lo que sea, ¿no? Y creo que justo ahora es el momento en el que me voy a dormir y me voy perfecto. No me voy ni lleno, ni me voy con una digestión muy pesada, ni me concilio el sueño a la 1 de la madrugada, ¿sabes? Y para mí es súper importante. Yo creo que aquí la clave, sobre todo en el caso de Alfonso, es la tecnología. Lo que nos ha permitido es entender cómo Alfonso se va desgastando desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿no? Es decir, al final, con los sensores que nos dan información de los entrenamientos, ese gasto calórico, la frecuencia cardíaca que tiene en cada una de las series que está haciendo en todos los entrenamientos, ¿no? Esa información a nosotros nos permite saber cómo se va desgastando y cada comida, nosotros no le llamamos ya comida, le llamamos intervalo, ¿no? Cada intervalo en el que nosotros podemos meter nutrientes al cuerpo es una oportunidad para recargar la batería, ¿no? Es como el móvil. O sea, al final hay mucha gente que no puede vivir con la batería del móvil de la carga que ha hecho por la noche, ¿no? Y tiene que ir buscando ahí enchufes o... Pues esto es un poco igual. Entonces, la idea es asegurarnos que cuando llegue por la noche no tengamos que meterle toda la carga para que se recupere para el día siguiente, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo muy importante de planificación de comida, que ya os podéis imaginar la cantidad de calorías. Me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho lo del tentempié, porque el tentempié de Alfonso puede ser las comidas de mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la clave es jugar mucho con la alimentación y apoyarnos mucho también en la estrategia de suplementación, ¿no? Para cubrir el antes, durante y después de cada uno de los 2 entrenos que tiene, que él lo ha dicho de forma muy ligera, pero tela con los entrenos, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es sobre todo entender muy bien cómo funciona el atleta y hacer un trabajo muy bonito por detrás, que es el ver qué le está pasando al cuerpo por dentro, ¿no? El ya no solo que nos lo cuente Alfonso, sino tener información de primera mano de cómo están funcionando sus células, cómo está funcionando su ciclo de sueño, su temperatura... Porque entiendo que vas súper medido, ¿no? O sea, que llevarás Sí. no sé cuántos aparatos Bueno, o como... cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Es lo que hemos hablado antes. Lo que no se mide no se mejora. Está claro. Entonces yo al principio pues entrenaba con un pulsómetro de vez en cuando. Ahora ya todos los días. Todos los días entreno con pulsómetro por la mañana, por la tarde. Ahora hemos incorporado un sensor de temperatura. Sobre todo pues para ver qué temperatura estamos, cuánto deshidratamos, cuánto no deshidratamos. Ahora vamos a incorporar también un medidor de sueño, una pulsera con un medidor de sueño que también pues... Y al final es que no por sensaciones tú puedes tener... tu cuerpo puede estar muy bien a nivel de sensaciones, pero luego no es la realidad. O al revés. O crees que estás mal, pero luego tu cuerpo está bien. Entonces, claro, si no lo mides, ¿cómo lo sabes? Las sensaciones son muy buenas, pero hay veces que fallan. Sí. Entonces... Y luego aquí el reto es que, claro, hay deportes y deportes. Por aquí pensemos que hay un contacto físico muy grande, entonces Claro. el atleta no puede llevar demasiados sensores, ¿no? Entonces hay que buscar ahí los huecos y las líneas del reglamento para ver cuánta información podemos recoger. Para competir no podemos llevar ni pulsómetro ni nada, ¿no? Pero en el día a día sí que yo más o menos pues voy con mi pulsómetro, ahora con el sensor de temperatura, lo llevo, no me molesta dentro de lo que cabe porque va en el pecho y no me entorpece para hacer judo. Pero claro, no es lo mismo que ir con la bici, que tú llevas tu pulsómetro, puedes llevar un reloj, puedes llevar lo que sea, un anillo. En este caso no, es más difícil. Pero bueno, estamos poco a poco probando y dando soluciones a todas estas cosas. Y volviendo a la cafeína, claro, la cafeína tiene una dependencia muy grande. ¿Cómo hacéis para que Alfonso no se levante todos los días necesitando esa cafeína? Yo creo que aquí la cabeza que tiene Alfonso de atleta profesional es privilegiada y para esto nos viene muy bien, porque la verdad es que es muy disciplinado. Entonces, igual aquí nos puede contar él. Sobre todo, yo creo que lo complicado es previo a la competición, ¿no? Es decir, cuando tú estás acostumbrado a pues tus cafés, tus suplementos y demás, cuando de repente llegan esos días previos a la competición de Alfonso, hay que quitar y eliminar cualquier tipo de residuo de cafeína de tu vida. Yo creo que ahí es lo complejo, ¿no? Pero bueno, aquí nos puede contar él un poco más. Nosotros, yo nunca había hecho una descarga de cafeína, nunca. Y al final yo todos los días me tomo un café por la mañana. Vale, ahora ya no todos los días, ¿no? Pero
Todos los días, ¿quién no se toma? Yo me tomo un café por la mañana y un café por la tarde para entrenar. Más la cafeína que yo me podía tomar cuando no conocía o cuando no hayamos experimentado todavía. Entonces, claro, iba a competir y cometía el error de que como mi cuerpo ya tomaba cafeína todos los días, pues necesitaba más dosis de cafeína. Entonces Javi es cuando me dice, oye, hay que bajar la carga de cafeína y vamos a estar una semana. Nosotros hacemos normalmente 7 días de descarga y hay que hacer 7 días. Digo, ¿pero cómo 7 días? ¿Sin café 7 días? ¿Pero y cómo voy a entrenar sin café 7 días? Es que es imposible. No, hay que hacer 7 días de descarga. Entonces al principio, los primeros, cuando yo no lo había hecho nunca, yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué desayunas? Que no me tomo, o sea, no es que desayunas, sino que ¿qué rutina haces? Si no me puedo tomar un café. Te sientes vacío, ¿no? En tu vida ¿y ya no tengo café? Sí, o tienes un acto social o una reunión o lo que sea, o quedas con un amigo y ponme un café descafeinado. Y es como que te da vergüenza pedir un café descafeinado, ¿sabes? Porque... Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado, ¿no? De hecho, hoy es 20, lunes, mañana es mi último día de cafeína, hasta los Juegos del Mediterráneo. Entonces ya tengo que disfrutar el café de hoy más el café de mañana. ¿Te has dado cuenta cómo ya lo tienes súper medido, ¿no? De hoy es mi último día antes de... Sí. El día de... El día de... Aquel día que hicimos el experimento, por ejemplo, que vine por la mañana, y era creo que el lunes, y lo queríamos hacer el viernes. Y entonces llego aquí por la mañana y dice, bueno, pues dejamos ya la cafeína. Y digo, pero así sin avisar y sin nada, pero... No, sí, tenemos que hacerlo ya. Claro, me tengo que mentalizar, ¿no? Esto no lo contaremos aquí, pero claro, son conversaciones en un despacho con uno de los mejores judokas del mundo y tú como nutricionista dices... Eso estaba pensando, dices, digo, le tienes que decir algo a alguien muy grande. Como se enfade, o sea, yo no tengo piernas suficientes para salir de aquí con vida, ¿eh? Tú haces la consulta ya en la bici, ¿no? Por si tienes que salir. Exacto, siempre con una mesa muy larga para que no me pueda agarrar, ¿no? Y no me pueda proyectar por encima de la mesa. No, pero hay que decir que Alfonso se lo toma todo con mucha disciplina y mucha ética de trabajo. O sea, es una de las cosas, como tú decías al principio, ¿no? Cuando llega un deportista así, tampoco hay muy buenos deportistas profesionales que sean profesionales. O sea, no sé si me explico. O sea, al final hay mucha gente con talento, pero cuando se te junta el talento con las ganas de aprender, trabajar y sobre todo, lo comentaba antes Alfonso, ¿no? El que conformen un staff a su alrededor y que ellos digan, yo me voy a preocupar de hacer lo que yo tengo que hacer y el resto, eso es que es casi como que te den un billete de lotería premiado, ¿no? De toma y ven aquí a jugar y disfruta de la experiencia de probar cosas, ¿no? Entonces es verdad que con Alfonso es que es una maravilla. O sea, al final, pues bueno, pues ahí de repente entiendo que estas cosas que no te lo esperas y que tú estás pensando en el café que te vas a hacer luego y es sin café, y efectivamente fue sin café. O sea, que eso también hay que quitarse el sombrero. Hombre, claro. Y luego lo notas, o sea, a tu entorno le avisas de me voy a dejar de tomar café, voy a estar muy nervioso. Sobre todo mi pareja, ¿no? Mi pareja cuando dice, ya no te toca café, ¿no? Ya no estoy tomando café. Y bueno, ella es la que más me soporta, ¿no? Encima en ese aspecto, porque imagínate esa noche, ese día, que yo le mando un mensaje en WhatsApp a Javi y digo, yo no sé cómo voy a dormir esta noche. Mi pareja me va a echar de casa, porque claro, voy de cafeína hasta las cejas, a ver cómo duermo yo esta noche en casa, porque la voy a molestar, pero que flipas. Pero bueno, dormí bien, que es lo curioso, y nada, la verdad que es fácil, ¿no? Con ella convivir, y entonces me ayuda en ese aspecto de, oye, mira, se acabó la cafeína y ya está. No necesito que me lo recuerde, porque al final yo tengo tanta disciplina en ese aspecto que yo sé que mañana es mi último día de café, el miércoles ya no puedo tomarme cafeína y no se me va a olvidar, ni me voy a levantar y me voy a descuidar un café, no. Yeah. Creo que es algo que tengo bastante mentalizado, ¿no? Y que aunque me cuesta, al principio, cuando lleva los 2 primeros días igual te cuesta un poco más, luego ya cuando al tercer o cuarto día ya es lo normal, no tomas cafeína y ya está. El problema, entre comillas, es cuando enlazas 3 o 4 competiciones y claro, estás un mes entero sin tomar cafeína, solo el día de la competición, pero bueno. Creo que lo llevo bien y creo que mi cuerpo lo nota mucho. O sea, entonces creo que es tan beneficioso a nivel de una semana de descarga, meto un subidón y lo noto tanto. A nivel, ya no sé si es mental, efecto placebo, no creo, porque al final yo lo noto. Pero me viene tan bien que sé que aunque diga, bueno, pues no me puedo tomar un café. Sé que es porque al final, dentro de 7 días, es lo mejor para mí y para mi rendimiento. Por lo tanto, no es algo que me cueste tanto. Y Alfonso, tú que llevas desde el 2010 como deportista, la nutrición, entiendo que en todos estos años te ha cambiado muchísimo. O sea, ¿te imaginabas cuando empezaste estar midiéndote la cafeína y haciéndolo tanto al detalle? No, que bueno, sin duda. Para nada. Mi nutrición ha cambiado, pues,
del 1 al 100, es que no tiene nada que ver. Es que lo que te digo, yo hasta el año pasado quizás pues me hacía una cazuela de arroz gigante del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes estaba comiendo arroz. Es un día muy duro de entrenamiento, un martes, un jueves, que son días muy duros. Terminaba de cenar, la cena que tuviese a bulto, porque no la tenía planificada, ¿sabes? Llegaba a casa, bueno, pues pollo, pues carne, lo que sea. Y después de cenar, pues me estaba tomando un bol de medio litro de leche con cereales, porque me había quedado con tanta hambre, ¿sabes? Entonces creo que al final es algo que me gusta mucho, la nutrición, creo que es algo que estoy aprendiendo muchísimo y que me está beneficiando tanto y estamos mejorando tanto a nivel de rendimiento como a nivel personal también, ¿no? Porque creo que me está viniendo muy bien. Sobre todo en un deporte como el judo, que hacemos tantas variaciones de peso, ¿no? Digamos, nunca estamos pesando el peso que tenemos que competir, que es 81 kilos. Solo damos el día del pesaje y ya está. Mi peso normal es 84, 83 y medio. Pero no pegamos ese subidón de yo ahora, antes pues, no tendría que decirlo aquí, ¿no? Tampoco, pero quizás del día del pesaje a los 2 días siguientes, incluso en la competición, yo ya había subido 5 o 6 kilos. Tampoco es bueno eso para mi rendimiento, ¿no? Entonces ahora tener ese control de no pegar ese rebote para luego tener que volver a bajarlo, porque al final el cuerpo se va a volver loco. Doy el peso, a los 2 días peso 87, a las 2 semanas tengo que volver a bajar 81, al final mi cuerpo se va a volver loco y creo que es algo que he mejorado mucho, que he corregido. Y que incluso Javi cuando me dice, bueno, tómate 2 o 3 días de descanso, ya está, y no tal. Digo, no, el lunes hay que estar otra vez porque al final es lo que me obliga y es lo que mejor me viene, ¿no? Entonces, el domingo, vale, pues el domingo estamos de descanso, puedo comer lo que sea, pero el lunes otra vez me abro la aplicación y empiezo otra vez como si fuese, pues, un día normal y corriente. Y tú, quería preguntar, ¿qué diferencia, bueno, aparte de la diferencia que estás contando desde que empezaste a trabajar con Javi, yo he oído algo de unos ositos de gominola. Y yo tengo que preguntarlo porque no me puedo ir de aquí sin saberlo. ¿Lo explicas tú o lo explico yo? No, eso te dejo explicarlo a ti y luego entiendo que tendré que dar yo explicaciones. Sí. Yo voy a explicarlo de forma muy rápida y coloquial, o sea, en plan, en petit comité. A mí me gusta mucho el ciclismo, soy un friki del ciclismo, me veo todas las carreras, me veo todo, lo sigo todas las carreras, o sea, todo, sigo todo y me encanta. Y entonces nosotros hacemos, después del pesaje, hacemos, pues digamos, unas tomas de recuperación, pues con hidratos de carbono, con proteína, con lo que sea, ¿no? Con diferente suplementación. Y entonces, pues yo le explico a Javi lo que yo hacía. Javi, pues más o menos adecuamos la suplementación que yo tomaba para hacer esas tomas. Dice, pero durante la primera toma con los hidratos de carbono vamos a tomar una bolsa de ositos Haribo. Porque me explica que Froome lo hacía en la recuperación de cada etapa del Tour de Francia. Entonces me pasa el artículo. Porque aquí hay que ir con justificación científica de, mira, creo que fue, lo que yo te pasé fue un artículo de la BBC, que era en el Giro de 2018, cuando estaba, creo recordar, en Sky, que eran los protocolos de recuperación. Claro, sobre todo esto, el tema de los ositos, al final es, vamos a decirlo así, es gasolina, no voy a entrar en si es azúcar o no es azúcar, ¿no? Es gasolina sin plomo 98 directamente al tanque de gasolina, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, son unos 200 gramos de ositos, creo que eran como unos 160, 170 gramos de hidratos de carbono. Si yo le tengo que dar 170 gramos de hidratos de carbono en arroz, o sea, no tiene suficiente con el pozal del domingo. Claro, y tenéis que pensar que esto es, o sea, tenemos muy poco tiempo para volver a hacer para llenar los depósitos de azúcar, ¿no? Que tenemos, los depósitos de glucógeno. Entonces, hubo una estrategia que se hizo en ciclismo en el Giro, creo que fue de 2018, con Chris Froome, que en ese momento era el mejor ciclista que había en World Tour, y básicamente lo que hacían era meter 500, 600 gramos de hidratos de carbono en un gap muy reducido de tiempo, ¿no? Porque ahí lo que entendían es, termina el ciclista, tenemos que subir al autobús, ir al hotel, masaje. Claro, hay muy poco tiempo para recuperar eso, ¿no? Entonces, ahí tuve la suerte que a Alfonso le flipa mucho la bici, entonces no tuve que decir nada más. Oye, esto hacía Froome, lo que toque, ¿no? Entonces, yo pasé la documentación científica, tuve el aval y, bueno, yo creo que nos está funcionando. De hecho, me hace mucha gracia porque siempre recibo una foto y siempre dice lo mismo. El mejor momento de las competiciones es que es cuando da el peso y lo tiene todo organizadito de todo lo que tiene que comer. Ahora he cogido esa rutina o esa manía, o al final los deportistas somos muy maniáticos,
y justo pues ese día del pesaje pues no comes nada, la carga de hidratación es muy baja, mínima, entonces estás deseando que lleguen a las 6:30 para pesarte. Claro. Tienes todo preparado desde las 5, o sea, 1 hora y media antes porque ya estás ansioso y tal. Y yo me preparo el bote de suplementación con hidratos y al lado la bolsa de ositos Haribo. Entonces le mando la foto siempre a Javi y es algo, pues, una anécdota. Es como en Navidades, ¿no? Cuando de repente empiezan a dejar los regalos 4 días antes y tú todos los días los estás viendo y, por favor, que llegue ya el día de abrirlos, ¿no? Pues esto es igual. Y no sé, es algo que le he cogido, que me gusta mucho. He encontrado, pues, ahí... Otra cosa que hacíamos mal, ¿no? Pues que al final cuando tú te das el peso, un error muy grave es pues que te empiezas a beber agua, te hinchas y error garrafal, ¿no? Entonces ahora pues esa forma de hidratar, de rehidratar, de cargar los depósitos de hidratos y de glucógeno y no sé, al final es una forma que he encontrado que me gusta, que me parece divertida y que si lo hace un tío como Froome, pues digo, pues yo también lo voy a hacer. Entonces... Yo creo que ahí ha dado con la tecla, ¿eh? Hay una parte muy importante y ya no solo es en el atleta profesional, sino también en el amateur, que utilicemos la gastronomía o no utilicemos tanta ciencia, ¿no? Intentemos pensar o empatizar con la persona que de repente se ha ido, no sé, se ha cruzado media Europa o está de repente en África o lo tenemos en Estados Unidos, lejos de su familia y, oye, si consigues conectar con él con este punto y además eso que le estás dando tiene los nutrientes que necesita para rendir, ¿no? Pues esa parte creo que también los nutricionistas... O sea, tenemos un trabajo muy bonito porque juntas las dos partes, ¿no? La parte científica y luego la parte personal de llegar a conocer mucho al atleta para decirle, vamos a conseguir, o sea, vamos a hacer que matemática y fisiológicamente tú puedas cargar con ositos y dar tu máximo pico de rendimiento sin que comprometa tu salud, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es súper súper chula y Alfonso, como buen comedor que es, nos lo pone también muy fácil. Porque luego ahí, pues bueno, habría más problemas, ¿no? Cuando se restringe mucho el número de alimentos que alguien puede tomar. Pero bueno, la verdad es que con Alfonso es un gustazo porque es que cualquier cosa que le propongas le viene bien. O sea que... Sí, justo eso es fácil, ¿no? Entre comillas. Porque al final llevas, imagínate, pues 12 horas sin ingerir nada en el cuerpo y tienes ya tu bebida preparada y una bolsa de gominolas. En este caso son los ositos que pues hemos cogido la manía que son ositos Haribo y entonces al final, entre comillas, es fácil que te vaya a gustar porque no has comido nada, no has bebido nada y bueno, pues al final los ositos Haribo es una anécdota de que también te trae un poco a la infancia, te recuerda, no sé, es algo curioso y nos hace gracia que hemos incorporado y que al final es una rutina que yo llevo ya en mi día de competición, ahora hablando un poco más en serio y que lo tomo en cada competición que me peso y hago la rehidratación, es mi bolsa o sea, mi bote de hidratos con mi bolsa de Haribo. Luego también hay una parte chula en todo esto, que es que, claro, nosotros como nutricionistas al final tenemos que pensar en problemas logísticos, ¿no? Entonces, al final yo sé que compramos una bolsa que tiene X gramos de hidratos de carbono que ya hemos probado y validado que le funciona bien, que el sistema digestivo lo tolera bien, pues bueno, que en su contexto es aceptable, ¿no? Dentro de la estimulación insulina-glucagón este producto, pero luego es un producto envasado que si tiene un problema que se le ha olvidado en España, en cualquier aeropuerto lo vamos a poder comprar, igual que el tema de las papillas que van liofilizadas, que las puedes comprar en cualquier farmacia del mundo y los suplementos. O sea, lo que le estamos dando también a Alfonso es una autonomía total. Y una tranquilidad, porque entiendo que vas a competir y no puedes estar pensando en esas cosas, claro, tienes que estar súper concentrado y saber que todo eso lo llevas bien planificado. Imagínate el que no se planifica, ¿no? Que diga, bueno, pues a ver qué me pueden ofrecer en el hotel o en el sitio donde compito. Y luego muchas veces te encuentras con problemas logísticos de, es que lo único que tengo es una máquina de vending y solo puedo hacer una recarga con chocolatinas. O sea, que eso a mí ya me pasó en su día. Y entonces dentro de todas estas cosas guays hay una parte fundamental que tenemos los nutricionistas también, que es pensar en la logística. O sea, es que al final muchas veces la gente piensa que el nutricionista solo tiene que decir, pues dime cuántos hidratos, ¿no? O hazme la dieta o a ver si estoy en el peso. Y tenemos un trabajo súper chulo porque te obliga a pensar en mogollón de cosas, ¿no? Javi, me lo invento, a Uzbekistán la semana que viene. Tú dices, es que cuidado, que allí yo no tengo ni idea. Primero, la posibilidad de comprar alimentos, cómo van a estar. Claro, porque nosotros tenemos muy controlado las anchoas de Santoña y lo que él tiene en su nevera, porque lo come todos los días. Pero cuando cambian de país, puedes tener una gastroenteritis y te echa a perder, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿no? Los Juegos del Mediterráneo. O te vas a competir de repente a otro país
tienes una indigestión y los últimos 7 meses de esfuerzo y de trabajo los tiras por tierra porque tú en lugar de estar al 100% el día del combate estás a un 65% porque te has deshidratado más o porque no has recuperado, ¿no? Entonces, el componente logístico también es una parte muy importante, ¿no? Bolsitas cerradas que podemos comprar en cualquier parte del mundo y que si él las lleva en una maleta no vamos a comprometer la estabilidad nutricional del producto, ¿no? Entonces, esa parte también era muy interesante. Y también entiendo que es como hacer una recarga de una manera amable, es decir, yo he escuchado a muchos deportistas que hacen, pues eso, tengo que dar este peso, pero luego me pongo hasta arriba de otras cosas para pasar el peso. Y entiendo que así, teniéndolo controlado y planificado, es como que el cuerpo, que no es algo tan brusco para el cuerpo, ¿no? Porque... Sí, sin duda. Es lo que... Hay que mimarles mucho el riñón, sobre todo, eso es importantísimo. Y luego hacía antes también, Alfonso, la reflexión de las noches, ¿no? De el pensar que están 12 horas sin comer, entonces tu cerebro lo primero que piensa es voy a comer mucha cantidad, ¿no? Entonces de repente si me meto 700 gramos de pasta o me voy corriendo a comer una pizza, eso es una digestión súper complicada, que luego hay que pensar que cada digestión tiene como unas pérdidas, o sea, no es eficiente al 100%. Entonces, claro, si yo me meto un bol de pasta enorme y estoy 4 horas digiriendo eso, en esa ventana de 4 horas no le puedo dar al cuerpo más comida. Sin embargo, aquí sabemos que lo tenemos programado, tenemos muy controlados los minutos de digestión de cada producto y es esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y en un espacio de 4 o 5 horas nos llevamos todos los nutrientes que necesitamos, los absorbemos fenomenal y conseguimos que en este caso Alfonso se vaya a dormir sin el estómago a reventar y sobre todo que ese ciclo de sueño de la última noche previa a la competición es crítico y es clave, ¿no? Claro. Pues Alfonso, sabemos que estás muy ocupado y te agradezco muchísimo tu implicación con India y que nos hayas dedicado un ratito de esta semana. Muchas gracias y muchísima suerte en tus próximos retos, vamos a estar muy pendientes, así que hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Al final creo que India se ha convertido un poco también en mi casa, ¿no? Creo que hemos hecho un tándem, hemos hecho una colaboración tan buena que es lo que yo he dicho antes. Al final quería una confianza plena en el equipo que me rodea, ¿no? Y justo pues he dado con la tecla en ese aspecto de la nutrición y tengo tanta confianza ahora mismo en Javi, en India y demás, que en ese aspecto estoy tan seguro y que se lo puedo dar las gracias y por supuesto que vengo aquí encantado y las veces que haga falta, ¿no? Qué orgullo, ¿no, Javi? Sí, la siguiente tienes que venir ya con otras cosas. Esto ya lo comentaremos más adelante, en otros capítulos. Y con otros retos, seguro. Y con otros retos. Pues nada, Javi, y a ti muchas gracias y te veo en el siguiente episodio. Gracias a ti, Clara. Hasta luego. Has escuchado Empieza un reto, el podcast de India. No te pierdas ningún episodio. Síguenos en tu plataforma de audio favorita, en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.